Saludos. Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante acerca del pueblo hebreo, sus orígenes, su conexión con el pueblo egipcio y con los pueblos del Canaán de la antigüedad. Hemos estado hablando acerca de los Ixos, estuvimos hablando también acerca de lo que se habló en el libro de Flavio Josefo contra Peón, donde Flavio Josefo expone una hipótesis planteada por Manetón, un sabio griego que escribió acerca de este tema de las antigüedades del pueblo judío también. Y bueno, estuvimos viendo allí la conexión que existe entre estos dos pueblos, y luego también vemos que Flavio Josefo niega esta conexión más adelante. Sobre este tema hay algo muy importante y diversos autores han escrito, entre ellos reconocidos académicos y psicoanalistas como Sigmund Freud. También se atrevió, siendo él de origen judío, a escribir una tesis sobre Moisés y el monoteísmo. En este libro, Sigmund Freud cita a muchos reconocidos académicos como J.H. Brestet, el cual escribió un libro que se llamaba History of Egypt o Historia de Egipto en 1906. Muy interesante lo que él habla acerca del nombre egipcio de Moisés. Y bueno, yo espero que les guste este corto audio introductorio para los siguientes temas que vamos a estar desarrollando. Y les recuerdo también que estamos analizando este tema bajo un punto de vista académico, investigativo, que va más allá en este caso, de la simple fe, sino que también esta fe tiene que estar sustentada, como lo sabemos, a través de evidencias, notables evidencias, y que sean irrefutables también. Eso es parte también del camino espiritual y de esa nueva revolución espiritual en la que debemos ingresar. Con respecto al tema de Moisés, hemos estado hablando acerca de Moisés y acerca de los orígenes del pueblo hebreo, del pueblo judío, y fuimos a escuchar las palabras de Manetón y de Flavio Josefo, sus análisis acerca de dónde provenía el pueblo hebreo, y esa hipótesis de que el pueblo hebreo venga de los Ixos, que es una tribu que sí está registrada en las historias, en los jeroglíficos del Egipto antiguo. Lo que, a diferencia del pueblo hebreo, que solamente es mencionado en la Biblia, pero no existe ningún registro histórico de que el Israel bíblico, o las historias bíblicas se habla allí, sea real. No hay registros históricos. Solamente hay dos registros de dos tribus que vivieron en Egipto y que causaron un impacto dentro de esa sociedad, que es los Ixos, que gobernaron Egipto por 500 años, según se cree, hasta la dinastía 18 de Amosis, y el pueblo, los Shasu. Los Shasu también eran una tribu nómada que vivió en el antiguo Egipto, y en el que sí se encuentran registros de su llegada a Egipto, donde aparece una inscripción en una de las tumbas de Tutmosis, si mal no recuerdo, donde dice los Shasus de Yahvé, o los Shasu de Yod-Heh-Vah-Heh, las cuatro letras del nombre que para el pueblo judío actual es el nombre de Dios. En el 1370, antes de la era común, cuando el país del Nilo era una potencia militar en el Mediterráneo, gobernaba un faraón llamado Amenofis III. Parece que de esta época data el majestuoso templo de Solet, construido en la región de Nubia, actual Sudán. Este templo fue erigido en honor al dios Amun-Re. En su interior se encuentra en una columna, la columna 4N42 de la sala hipóstila, que quedó intacta parcialmente y en cuya base aparece un jeroglífico con la inscripción Tashasu Yehou, o los Shasus de Yahvé, o Yahvé de la tierra de los Shasu.
En todos estos registros solamente encontramos estas dos tribus, pero de Moisés tampoco se encuentran registros. Entendemos que el nombre de Moisés no es un nombre hebreo, sino que es un nombre egipcio. Recuérdense que muchos de los nombres egipcios tenían la terminación Mosis, como Tutmosis, Amosis, y así muchos de los faraones del antiguo Egipto. Cita de J. H. Breasted. Es notable que su nombre, Moisés, sea egipcio. No es sino el término egipcio Mosé, que significa niño, y representa una abreviación de nombres más complejos como por ejemplo Amen Mose, es decir, niño de Amón, Pataj Mose, niño de Pataj, nombre que a su vez son abreviaciones de apelativos más largos. Amón ha dado un niño, a Pataj ha dado un niño. El nombre abreviado niño se convirtió pronto en un sustituto cómodo para el complicado nombre completo, de modo que la forma nominal Mosé se encuentra con cierta frecuencia en los monumentos egipcios. El padre de Moisés seguramente había dado a su hijo un nombre compuesto con Pataj o Amón, y en el curso de la vida diaria el patronímico divino cayó gradualmente en olvido hasta que el niño fue llamado simplemente Mosé. Fin de la cita. De la misma manera, Moisés no aparece en ninguno de los registros jeroglíficos y, digamos de esta manera, un evento tan importante no podría pasar desapercibido en dichos registros. Pero esto le quita veracidad a las enseñanzas bíblicas, a lo que dice la Torá, a lo que está escrito allí, los principios morales y éticos y espirituales que están allí. No, de ninguna manera. El personaje de Moisés quizás fue alterado por muchos años, al pasar los años, al pasar las distintas etapas de la historia y al evolucionar el pensamiento del pueblo judío, del pueblo hebreo a lo largo de la historia. Hay un gran psicólogo, el psicoanalista Sigmund Freud, que también era de origen judío, y él escribe un libro que se llama El monoteísmo y Moisés y el monoteísmo. Y en este libro él establece esta misma tesis de que Moisés era descendiente egipcio. Además hay registros muy que conectan a la época donde este personaje Moisés vivió y la época de este gran faraón que se llamó Akenatón, que fue el primero en instituir un monoteísmo dentro de una de las civilizaciones más antiguas como Egipto. Él establece el monoteísmo al dios Atón. Según algunos, se atreven a decir de que Moisés fue sacerdote de Atón. Otros han llegado a esta conclusión y a esta conexión que existió entre Moisés y uno de los sacerdotes madianitas llamado Yitro. Yitro era un sacerdote madianita, era suegro de Moisés y era uno de los que tutorió el avance de Moisés a través del desierto. ¿Quiénes eran los sacerdotes madianitas? Los sacerdotes madianitas adoraban a la deidad Yahvé o Yod-Heh-Vah-Heh. A Elohim no lo conocían, pero a la deidad Yod-Heh-Vah-Heh o el dios de lo volcánico, ellos lo adoraban junto con otra cantidad de dioses distintos. Es decir, Moisés recibió instrucción y enseñanza de un sacerdote pagano. ¿Y por qué luego el pueblo judío trató de destruir a los madianitas? Si los madianitas habían sido precursores de ese renacer espiritual que Moisés tuvo en el tiempo que vivió junto a la esposa del sacerdote de Madián. Y de esta misma manera vemos a José, el príncipe de Egipto, el soñador, cuando es hecho gobernador y segundo al mando del faraón, que también es una historia no confirmada por la arqueología y la ciencia. Él también se casó con la hija de un sacerdote pagano, la hija del sacerdote On.
del dios Om. Ahora, ¿cómo se explican estos acontecimientos dentro de la ortodoxia judía? Porque ¿cómo es posible que estos dos grandes personajes bíblicos o de la Torá hayan sido maridos de mujeres gentiles y además de eso, mujeres que eran de un linaje sacerdotal pagano? Y lo explican los midrashim, que son invenciones históricas o fábulas creadas por los sabios de la línea rabínica, explican que estas mujeres y que estos personajes que estuvieron en esta conexión con estos héroes bíblicos, primero hicieron la conversión al judaísmo. Se convirtieron, bajaron a una mikve, se pararon delante de los rabinos e hicieron una conversión. Pero esto no es así, porque este sistema de conversión no existía en ese tiempo. No existía ni en el tiempo de Abraham, ni existía tampoco en el tiempo de Moisés. Es algo totalmente diferente. La cosmovisión del antiguo pueblo hebreo era muy diferente a la cosmovisión que el judaísmo actual tiene. Vamos a seguir analizando esto, así que dale me gusta si te interesa.